Fanáticos de Marvel, esto es Marvel Manía. Nuestro mail, marvelmanía@chuckfilms.com. Twitter, @chuckpodcast. Y este es el episodio número 10. Bienvenidos a otro episodio de Marvel Manía. Este es el episodio número 10. Hoy dedicado a la figura de Bryan Singer, este gran director que ha hecho varias películas de X-Men. Y en esta super aventura, en el episodio 10, me va a acompañar como siempre un gran amigo que me ha acompañado durante un tramo de mi vida y con esta pasión del universo Marvel, que es mi gran amigo Agustín López Paunero. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás, Lucas? Lo mismo digo, un gran amigo, siempre lo mismo, la gente se va a aburrir, digamos, siempre lo mismo. Y bueno, pero la mitad pero es así. Podemos contar inclusive anécdotas de cómo nos conocimos estudiando y Ya contaremos la primera vez que vos tiraste team up y yo me di vuelta y te miré y ahí nos dimos cuenta de que algo había, ya ¿no? contaremos Como un amor. El origen secreto en TEA de cómo fue que nos conocimos. Y una vez que te respondí lo que era un team up, empezaste con todo, ya empezaste a tirar munición pesada, Galactus, y yo me daba vuelta y te señalaba, y emoción, lágrimas, y que la gente no sepa de qué hablábamos. Sí. Eso nos unificó mucho. Totalmente, como siempre agradecemos a toda la gente de Chuck Films, a Seba de Caro, a Diego Fernández y a Luciano Leirado por producir este programa, por brindarnos el espacio. Nos pueden buscar en @ChuckPodcast, ahí están todos los podcasts que se hacen. Nosotros, para contactarnos, tenemos el mail de marvelmanía @chuckfilms.com, y si se quieren contactar personalmente con nosotros, Agus, tu Twitter es @negropaunero. el mío es @lucaferrero83. Y ahora vamos a arrancar con Bryan Singer. Que no es cantante. No es cantante y tampoco es Mark Singer, el de Ve Invasión No Extraterrestre. tiene nada que ver con máquinas de costura. No, Bryan Singer es un director de cine muy interesante. Es un director de cine que es muy fan de la década de los 70 y los 80. Fan de Spielberg, fan de George Lucas, fan de John Milius, este director que fue el director de Conan, el director de Dillinger, y que va a dirigir 3 películas de X-Men, y ahora dentro de unos años se vendrá la 4ª, pero que antes de hacer X-Men tenía algunas películas. Había hecho una muy interesante La mejor de llamada todas. Los sospechosos de siempre. Fue un hitazo de los 90. Sí, total, una gran película. Una película muy interesante si les gusta mucho Ya de cine el policial. actual. Sí, Vos la podés ver, no pierde actualidad. No es una película que vos digas. Es un clásico de esos que va a tener actualidad siempre. con Kevin Spacey de protagonista. Sí, un policial. Medio Kevin tarantinesco. Spacey. Sí, total, hay un montón de actores. Y otra muy interesante que es una adaptación de un cuento de Stephen King que se llama Apt Pupil, donde también va a aparecer un personaje o un actor fetiche de Singer que es Ian McKellen, este actor que va a ser de Magneto. Una película bastante oscura, es la de un pibe que, bueno, descubre que su vecino es un antiguo oficial de la SS, este grupo adentro del nazismo muy, muy jodido, y que, bueno, va a construir toda una relación muy, muy oscura. Pero bueno, Singer de alguna manera nunca fue comiquero, nunca fue muy fan de los cómics. Sí, al tener esos tipos de gustos particulares, de ser fan de Spielberg, de Lucas y de la varios. ciencia ficción en general. Total, de ser fan de la ciencia ficción y del cine de los 70 y los 80, le va a llamar la atención. O sea, los X-Men, durante mucho tiempo se había rumoreado que el director elegido iba a ser James Cameron, pero terminó cayendo el proyecto en Bryan Singer. Y lo que me pregunto siempre es, ¿qué fue lo que logró Bryan Singer con la primera película de X-Men? Vos sabés que hoy leí una anécdota que Singer dijo que no a X-Men de movida. Y Claro. un gran amigo de él le dijo: repasá la idea porque me parece que está muy bueno. Yo conozco X-Men, fíjate lo que es, mirá estas historias. Así que, digamos, es como a veces premiamos a la mujer Stan Lee que le dijo: bueno, escribite lo que quieras escribir antes de irte, y arrancó con Cuatro Claro, como que Fantásticos. Y siempre hay una hoy segunda estamos acá. oportunidad en el universo Marvel. Sí, una segunda oportunidad, y si vende, una tercera. Me parece que Singer, como directora dentro de lo que fue la primera película de X-Men, hizo 2 cosas muy piolas. Una fue el tema de los trajes. O sea el vestuarista, sea el diseño, todos los trajes son iguales. Entonces todos tienen una ropa azul medio oscura y no es tanto un caos en tu ojo, en tu retina de, che, Wolverine es amarillo, el otro es verde. Digo, no te estás riendo. Uh-huh.
es como que hizo más real a los X-Men. Los modernizó, los ultimatizó también, porque es medio, en ese sentido, la filosofía Ultimate, ¿no? Sí, puede ser, De o sea... llevarlos a un mundo real. Sí, lo llevó medio Está un el poco... chiste en la X-Men 1, ¿no? De, Sí. ¿qué querés que me ponga? ¿Látex amarillo? Claro, lo llevó a una... Al comienzo del siglo XXI, más o menos. Y además hizo algo muy piola, que es que consiguió actores que son literalmente el personaje. O sea, Patrick Stewart, Charles Xavier, Ian McKellen, Magneto y Hugh Jackman, que es Wolverine de acá a la China. Es el mejor Wolverine que podríamos haber visto. Por ahí es muy alto, A es mi lo más gusto es. cuestionable. Para Son mí, 20 centímetros Joaquín menos. Phoenix podría ser perfecto. También, Si también. ven Vicio Propio, que va a salir ahora en marzo, las patillas y todo, me parece que sería un excelente Wolverine. Pero ese es otro acierto que tiene la película, que son los actores. Ahora, ¿te acordás un poco la aventura? Si te había gustado X-Men 1, ¿qué te pareció? Me había gustado porque los fanáticos de Marvel la esperamos. Los fanáticos de Marvel, de aquellos que revisábamos la revista Wizard y veíamos los falsos casting, hacían falsos casting de que Claro. en tal serie o tal película o tal dibujo animado, cómo la llevarles al cine. Entonces terminaban definiendo tal para actuar de Wolverine, tal para Javier y demás. Bueno, de esa época nosotros estábamos esperando que haya grandes películas del universo Marvel. Y lo pudimos empezar a ver gracias a Bryan Singer, que tiene una gran X-Men 1. Sí, la X-Men 1 es una aventura normal. Pero es una gran aventura para ser la primera película de Marvel con plata en serio, con una franquicia grosa como los X-Men, y que creo que sobre todo que tiene actores importantes. Sí. O sea, No podía haber uno mejor que Patrick Stewart para No, Javier. la verdad que no, es Yo verdad. ya no puedo ver a Javier en la historieta sin pensar en Patrick Stewart. Total. Eso me lo modificó para Sí, siempre. la voz, la música. X-Men 1 es una aventura simpática, me parece que Singer probó una aventura grosa contra, bueno, Magneto y The Brotherhood of Evil Mutants, o sea... Tratando de meter las némesis de cada uno, Sabretooth, claro, uno se llama Mystique. Mystique, claro, Claro. y que le funcionó. Pyro, También... construyó una relación entre Rogue y Iceman, o sea, sí. la clave... A mí esa, la de hacer de Rogue, Jubilee o Kitty Pryde, no me gustó. Pero a la vez es interesante, porque es por donde entra un adolescente. Digo, Además, es su derecho como cineasta. Sí, no, pero Siempre digo- pasa la adaptación de las historias al cine. Singer le interesó mucho la condición humana dentro de la película de X-Men. Digo, siendo mutantes, pero le interesó que haya una conexión con el lector, no solo con el lector de historietas. No, más vale. Por eso no es criticable desde ese punto de vista, porque es lo que tenemos que acostumbrarnos. El cineasta no ve las cosas del mundo del fanático. No, puede Cineasta verlas, ve digo. sí, puede verlas también, pero... Acá en este caso me parece créeme que es no va a distinto. existir, pero puede haber cineastas fanáticos de un cómic y que hace un cambio radical, como hacer sí. de Rogue una adolescente y Total. no lo que era, porque es parte de la historia que quiere contar. Total. Singer, criado en una familia judía, además reconocido homosexual, ha reconocido que estas dos cuestiones lo han influenciado mucho para poder enfocar el tema de la discriminación. Totalmente. Eso va a Ese es ser uno el de los ancho. centros de X-Men. Claro. Y que a la vez. Discriminación y el gran debate político de X-Men, Sí. que es... El rol de la marginalidad Vamos de con la la humanidad sociedad, de la claro. mano o la dejamos a un costado, los pasamos por arriba y somos el nuevo hombre, la nueva evolución en la humanidad. Total. Que es el debate que puede durar 100 años más. Y que Singer siempre va a plantear. Sí. Estoy de acuerdo que la condición de ser homosexual a Singer y de ser judío lo va a marcar y eso lo va a poner adentro de la película, pero creo que la 2, X-Men God Love Man Kills o Dios ama y el hombre mata, va a superar a la anterior. Sí. O sea, va a ser una película basada en una novela gráfica de la cual hemos hablado, Hemos pero hablado hasta el cansancio de sí, las mejores. las hemos recomendado mucho sobre Chris Claremont, pero sobre todo porque ya X-Men 2 se para sobre la 1, entonces hay un montón de conceptos e ideas que no tiene que explicar, entonces ya funciona como
un trencito. Y la gente ya va a ver para encontrar qué va a pasar con Jean Grey, claro. Qué va a pasar. Bueno, Wolverine siempre fue un personaje exitoso desde que arrancó. O sea, bueno, no que arrancó cuando arrancó en Hulk, en la historieta, ni en los comienzos de la segunda Génesis. Pero enseguida, a principios de los 80, ya se fue instalando. Por su actitud ante la vida, de rebelde, de luchador, de peleador de bar, de fumar el tabaco, la gorra, la marginalidad, esa cosa Sí, medio totalmente. Eso está bien destroyer explorado. que tiene. Eso está bien explorado en God Dog Man Kills, porque aparte cuenta un poco el origen de Wolverine Sí. y está muy, muy bien En llevado. los 80 era un montón de historietas sobre Wolverine. También arranca la historieta de Wolverine. Y en los 90 la recontra pega con el dibujo animado de Wolverine. Y en la película la recontra pega, haciéndolo hoy en día probablemente uno de los personajes ícono y eje de Marvel. Y tiene Sí, total. 15 años y 20 sin éxito. Más que las grandes figuras, las grandes cabezas de los Avengers, Spider-Man y demás. Es un personaje, es una máquina de hacer guita, aunque suene feo, porque es un personaje que vende mucho. Sí, total. Yo de pibe, el primer personaje que me sentí identificado fue con Wolverine. Sí. Digo, o sea, el que más me gustaba cuando era pibe era Wolverine. Y hay algo interesante que es que lo que decís, que Hugh Jackman como Wolverine no solo es definitivo, sino que no te lo imaginás de otra manera. O sea que por momentos ves a Wolverine, no Hugh Jackman. ¿Te pensás O sea, que Hugh Jackman no se enamoró de sí, Wolverine? hace poco dijo para la prensa que hasta que se muere, o sea que le encantaría ser de por vida. O sea, que en todas las películas que vengan, que tenga que ser Wolverine, él quiere seguir No tiene siéndolo. problema, más vale. Pero Es un copado, la verdad que Hugh te Jackman enamora, es un personaje que te enamora. Interpretarlo. está muy bien contado. Por favor. Es un personaje que está muy bien interpretado. Él es un gran actor para ese personaje. Pero bueno, la 2, Singer mejoró, puso más que en la 1. Y se notó que entre la 1 y la 2 leyó mucho de X-Men. Se nota que leyó cómics de X-Men, se nota que le dijeron lee más. Durante mucho tiempo se rumoreó que Singer iba a ser el escritor en un momento de Ultimate X-Men, un título que estaba en otro universo, del universo Marvel. Nunca sucedió, pero lo querían meter para que escribiera cómics. Y Singer después de eso dejaría el universo de X-Men porque en la 3 no va a firmar. Entonces va... Una gran decepción Sí, total. para la saga. Sí, la 3 es floja. Ojalá hubiera estado él. La hace Brett Ratner, no es muy buena. Y Singer se va a ir a la competencia, a Warner, a hacer el relanzamiento de Superman. Algo que tal vez va a ser... Entonces, no es una película floja, no es una película mala, no es tan grave la película, pero no fue lo que la gente esperó. O sea, fue una especie de continuación media rara de la Superman 1 y 2 de Richard Donner, pero no fue lo que la gente quiso ver, no pasó mucho. No tuvo el éxito ni en recaudación. Total, no fue Ni bien, en la gente no la transformarse en una quiso. película de culto. Dicen que en internet hay un ensayo muy importante de Tarantino bancando la película. Yo nunca lo encontré, un ensayo de 10 o 20 páginas, pero Singer tendría una nueva oportunidad para volver al universo Marvel. Su revancha. Su revancha. La revancha de Singer va a ser con esta nueva franquicia que inventó Fox para relanzar a los X-Men, que era... Para no perder los derechos. Claro, para no perder derechos, se llama X-Men First Class, que la hace Matthew Vaughn. Una película, para mi gusto, rara para ser de X-Men, porque están con los X-Men de los 60, porque los Que no villanos... son solamente los X-Men de Claro, los 60. sí, es medio raro. Que Mystique es parte de algo que nunca pasó en la historieta. Sí, es no, una- no fueron de la mano con Magneto y con Javier. Total, es una película rara. Está muy bien hecha, pero no sé si es X-Men eso, me parece que es otra cosa. Está muy bien la época de qué se habla, pero para la secuela, que la iba a hacer Matthew Vaughn, se baja el director y termina apareciendo Bryan Singer. Otra vez. De nuevo. Con otra gran historia de Chris Exactamente. Claremont. Que se llama Días del Futuro Pasado, la cual hemos recomendado. Y otra vez Bryan Singer vuelve a hacer lo mismo que en la X-Men God Love Man Kills. Pega un instant classic, o lo que sería un clásico instantáneo, porque es excelente. O sea, él es una película literalmente de aventura y puramente, exclusivamente de celebración al cómic. O sea, son los X-Men. Los ves y aparece obviamente ya actores con los que Singer trabajó, que es Hugh Jackman otra vez como Wolverine, Le dan Patrick Stewart como el profesor. Y ahí vemos lo que es de venta, Wolverine. Además Totalmente. de las dos películas que había hecho, lo ponen en Días del Futuro Pasado. Cuando no ocupó ese rol en Días del Futuro Pasado, no fue el que volvió al pasado. Pasa que meter al personaje
original que había ido al pasado hubiera sido un poquito difícil, no era un personaje que estaba presentado en las películas, pero tiene el acierto de meter a Wolverine ahí, hacerlo protagonista de esa historia, con un buen cierre, con una buena explicación en el nivel argumento, hasta para el fan de los cómics, y explora una idea que la hizo crecer muchísimo Claremont, que es el viaje en el tiempo. Que Sí. a partir de ahí X-Men va a viajar en el tiempo 15 años. Totalmente. 15 y ahí- años viajando en el tiempo. Estamos hablando que en el anterior podcast habíamos recomendado de Bendis All New X-Men, es de vuelta, viaje en el tiempo desde el presente totalmente. al pasado. Y aparte Singer ahí va a dejar muy en claro que es muy distinto a Brett Ratner y a Matthew Vaughn. Le pone mucho de su sello, o sea, no solo con la narrativa de cómo cuenta la historia, contándote y mostrándote todos los planos increíbles de los lugares y de lo que tenía que hacer, que era usar a los personajes que había puesto Matthew Vaughn en X-Men en X-Men First Class, que eran estos actores nuevos como Michael Fassbender y el que interpreta a Charles Xavier, que son más jóvenes, porque a la vez van a aparecer el Charles Xavier del futuro y el Magneto del futuro, que van a ser Patrick Stewart y Ian McKellen. Entonces, Han encontrado los fans ciertos claro, van a temas mezclar, temporales. claro, va a mezclar todo y le va a salir otra vez bien. Y lo interesante es que Con algunas excepciones al fan. sí, pero la narrativa es interesante. A mí no- Bishop fue como la gente veía en el tráiler, Bishop, fue, toco y me voy, pero fue un cameo. Quicksilver es un gran acierto. Sí, sí, igual tiene otra excepción para el fan, que es Quicksilver, no tiene ese nivel de... ¿Cómo decirlo? Sí, es rapidísimo, es lo más rápido Pero no del tiene la universo chapa Marvel. que le dan en la película. Pero no tiene el nivel de precisión con la velocidad, o sea, no es que toca una gota de gaseosa, la pega en otro lado, se fuma un cigarro súper veloz. No Claro. tiene ese nivel de precisión. Sí velocidad, pero la precisión no es tanta como la que te muestra esa escena, me parece que Es sí. interesante la narrativa de Singer en esa película, los efectos especiales en general en las tres X-Men que hizo son muy interesantes, o sea, los poderes, cómo está llevado y la narrativa por cómo está contada en el tiempo, o sea, tanto en el presente o como cuando viajan al pasado y te están contando la historia que está pasando en el futuro. Ahí como queda muy claro, o sea, Singer sabe cómo hacer un blockbuster, cómo hacer una película para recaudar y cómo contarla y que quede bien. A mí eso me sorprendió, era lo que más miedo me daba. Pero a la vez tuvo tanto impacto la película, le fue tan bien, que le dijeron, che, Brian, hacete la que le sigue, contra Apocalipsis. Y Singer dijo, dale que va. O sea, Y ahí lo quiero ver, ¿eh? ahí, claro, y Y ahí ahí es lo donde quiero vos ver. decís, bueno, va a ser la cuarta película de X-Men, pero digamos la verdad, o sea, es el único director con tantas películas así. Está bien, no sabemos qué va a pasar con Joss Whedon, si va a ser Avengers 3 y lo que sería la secuela, que sería Avengers 4, porque las dos van a estar relacionadas con el Guantelete del Infinito, pero Whedon va a ser 4 en total películas de X-Men, a menos que le pase algo, esperemos que no. Singer, y en Singer. general, la 2 y la 2, o sea, Days of Future Past y God Love and Kills, son de lo mejorcito, pero de lo mejorcito de Marvel. Imagínate que le decís Gold of Man Kills. Claro. Imagínate, estamos Sí. hablando de el acierto de ir a las grandes historias de X-Men. Como Día del Futuro Pasado. Sí. Que sinceramente, a diferencia, yo creo que X-Men 2 no está a la altura de la novela gráfica Gold of Man Kills. No, pero no busca tampoco ser eso. Intenta readaptarse. No, intenta readaptarse. Intenta Y readaptarse. ahora va a ser para mí muy difícil porque parte de Días del Futuro Pasado es la estética que se tenía del futuro en el pasado. En la historieta Days of Future Past, la estética es de campo de concentración de todos con overall y las M de mutantes. Claro. No esa estética súper futurista con los Nimrod haciéndose Claro, los sentinelas, líquidos. robots, claro. Me parece que sería muy difícil encontrar toda esa esencia ochentosa de Days of Future Past y poder trasladarla a una película del año 2014. Total, ahí son los aciertos de Singer, tanto en el vestuario, en los cambios y todo. Y ahí es donde yo lo banco. O sea, tanto él metiendo mano en los guiones y viendo dónde puede ir la película. Singer tiene algo con lo que hablábamos antes. Esa discriminación o lo que debe haber sufrido por ser homosexual o judío. Está muy bien llevada la película. No importa no solo lo que sufrió, sino cómo el tipo busca constantemente conectar con toda la gente que es fan de X-Men y también con la gente que no sabe que son los X-Men. Es decir, loco, yo quiero que te emociones con esta película. O sea, no quiero hacer solo un blockbuster de, bueno, se cagan a trompadas y listo. Sí, se cagan a trompadas de superhéroes,
pero hay un poco de épica, de tragedia, hay un poco de amor, digo, Sí, le interesa contar algo más, me parece. Es lo que aportó Marvel desde los 60 a hoy, diferente de otras productoras de cómics de superhéroes. Sí, para Son mí, humanos. sí, y para hay mí- historias emocionantes, humanas y no es simplemente la emoción cómo frena un tren de la muerte de 500 personas, sino es cómo ese tipo que puede frenar un tren y evitar la muerte de 500 personas llega a la casa y no puede pagar el alquiler, o Total. lo discriminan en su Total, trabajo, total. o no puede establecer una relación amorosa estable. O sea, a diferencia de Whedon, con quien hablamos, con Lucas Bainey, le mandamos un saludo a él, que habíamos hablado de todo el feminismo y toda la importancia de la figura de la mujer en sus películas, o de cómo él construye los diálogos. Singer tal vez es un poco más simple, busca otro tipo de planteos, le parece muy importante el villano, algo que es muy interesante, algo que me parece que es muy justo, que no todo el mundo tiene una pasión porque el villano sea vital. O sea, fíjense que en X-Men God Love Man Kills este villano Striker y Magneto tienen distintas agendas, pero son interesantes. Sobre todo Striker tiene todo un mambo muy oscuro con su hijo, lo cual no creo que hable mucho de Bryan Singer, pero como que Bryan Singer debe haber dicho, bueno, acá cuidado con lo que estamos explorando porque es fuerte. Y acá lo mismo, en Days of Future Past, el chico, o sea, Quicksilver y la supuesta madre que se supone que estuvo con Magneto o no, pero los que son jóvenes y que están en el futuro entre Iceman y Rogue, están manejados de una manera muy particular, o sea, a diferencia de los personajes que son más adultos. Ujú. No sé vos cómo lo ves. Sí, con respecto a esa particularidad, sí, tiene un buen manejo en general de los personajes. Rogue en X-Men 1 es como gran protagonista y muy Sí, importante. es de las más importantes de la historia y es la que más refleja toda la cuestión de la discriminación también por el particular poder que tiene Rogue, que es un poder como muy grosso y muy, muy malo. Totalmente. También te anula un montón de aspectos de la vida social, te condiciona, porque uno está condicionado como persona en su personalidad por la materialidad de lo que vive. Entonces, si vos no podés tener contacto físico con las personas, te hace otro tipo de persona. Sí, total, total. Y él maneja muy bien todo el tema Sí, de personajes. ahí Y yo, los introdujo verdad. muy bien en X-Men 1, Sí. los explotó muy bien en X-Men 2. Sí. Y Bueno, acá ya Days of tiene Future como- Past ya tiene un máster hecho. Ya Total. él puede agarrar. Hay escenas muy buenas entre Ian McKellen, Patrick Stewart, cuando se reencuentra con su yo joven. Total, es verdad. Eso es bastante lindo. Es un buen y manejo también de la historia. Es muy hitero. es muy también. hitero, pero es claro. Y ahora, bueno, la nueva película que va a ser, supuestamente saldría entre el 2000, en el 2017, Sí. si mal no recuerdo, es... O 2016, no me acuerdo, pero bueno, ahí. es el arco argumental de Apocalipsis. Que no Claro. se sabe si va a ser la era de Apocalipsis o qué. Va a haber una mezcolanza, va a aparecer este villano, Apocalipsis, o mejor conocido como el Sabanur, una especie de gladiador en tiempos muy antiguos del universo Marvel, donde era el Sabanur. El primer mutante durante mucho tiempo. Supuestamente, claro. Y que bueno, este personaje va a encontrar una piedra muy rara, va a hacer un pacto con un villano clásico del universo Marvel, que es Kang el Conquistador, pero en ese momento era Immortus. Ramatut. Y va, bueno, al menos uno de los orígenes. Yo sé que siempre lo iban cambiando, pero. Y de a poco se va a ir transformando en este villano, el Apocalipsis. Que de alguna manera va a tener tecnología, porque Ramatut tenía una pirámide con tecnología. Entonces van a hacer un pacto, él va a transformarse en alguien inmortal. Pero, ¿cómo lo van a presentar en la película? ¿Cómo van a estar los jinetes del Apocalipsis? ¿Cómo ¿De lo van qué a se- presentar a este gran villano de X-Men, el villano más importante de X-Men de los años 90, fines de los 80 y años 90? Sí, total. Con su propia saga. Y después, a nivel de que Onslaught, que era una idea genial y recontra loca. Onslaught era un ser que era una mezcla entre Charles Xavier y Magneto. Claro. Para quienes no saben. Lo hizo parecer nada a Onslaught. Si te pones a pensar, digo, venías de Apocalipsis, que era el terror, era el fin, era la destrucción, era todo lo que se le pueda ocurrir como malo, diabólico, perverso, ese tipo, era la personificación del Apocalipsis. Entonces, pasaron a Onslaught y medio que era una gran idea, pero la tenías muy pegada a otro hit y no tuvo la fuerza que podría haber tenido. Total, o sea, si quieren leer Ahora, algo en la película yo creo que va a ser una gran película. Sí, yo creo que sí. Yo le A tengo menos que mucha pase algo muy raro, la película tiene que ser súper divertida. Lo más interesante,
Si quieren buscar algo de Apocalipsis, busquen dos cosas. Uno, la etapa de X Factor de Louis Simonson y Walter Simonson, donde aparece por primera vez Apocalipsis. Eso es lo más grosso. Sí, es cuando Por primera Ángel vez- pasa a ser Arcángel. Exactamente, eso es lo más grosso. Ese X Factor original, que era los X-Men originales, Exacto, ya salido de la mansión y haciendo Sí. un grupo de tareas mutantes. exacto. Eso es espectacular. Y lo otro que es súper recomendable se llama La Era de Apocalipsis, un evento gigantesco donde Legión, el hijo de Charles Xavier, mata a Charles y se va todo a un futuro donde Charles está muerto. Entonces Magneto pasa a ser el líder de los X-Men y está Apocalipsis, por supuesto. Y es toda una era donde las consecuencias de, bueno, Apocalipsis como una especie de dictador o rey de esta realidad y que está muy bien llevado. Hay buenos guionistas, buenos dibujantes, es un evento muy grande, pero de lo más digno por ahí del universo Marvel en general, con muy buenos productos. Y lo que es interesante es que Singer, supuestamente, para esta película, tendría que presentar un montón de conceptos de esa idea o de día de futuro pasado, digo, de Apocalipsis como una especie de dictador de una realidad o super rey o monstruo, porque es muy difícil de ganarle, no solo por ser inmortal, sino porque qué debilidad le mostrás a este personaje para ganarlo. En la era de Apocalipsis lo interesante era que era un futuro posible, entonces, bueno, va a ir pasando de todo. ¿Vos tenés algo para recomendar, Agus, que hayas leído por ahí de Apocalipsis, aparte de eso? No, me parece que es lo... Bueno, digo, es un gran villano de todos los 90 porque empieza a aparecer. Sí, también aparecen los dibujitos, total, es verdad. Los dibujitos, inclusive la gente que tiene la impresión de X-Men de los dibujitos cree que Apocalipsis es el villano de los X-Men. Totalmente, y digamos. también aparecía en el Marvel vs Street Fighter, que era el malo. En el juego de Está video, en pelea, sí, claro. terminaba luchando contra él, sí. que lo matabas en 2 etapas, una tamaño un poquito más que humano, Claro. y después venía gigante y te Sí. pegaba piñas. Que Total. el juego, las fichas que perdí en eso. Sí, sí, eso nos parece como que Singer va a tener que pensarla muy bien, porque es o un futuro postapocalíptico o el futuro total. ¿Qué va a ser? No se sabe bien, todavía no está muy en No claro. está muy en claro, inclusive porque va a estar unido a lo que fue Days of Future Past Claro. y First Class, pero aparentemente también tendría del otro. Habría que ver, digamos. Vamos a ver qué hace, sí, Vamos a total. ver, yo creo que es algo que se debe estar definiendo. Oscar o ya lo deben Isaac, tener definido. Oscar Isaac sería el actor que va a interpretar Apocalipsis, lo cual está muy interesante. Pero bueno, ya veremos. Yo le pondré una máscara, no importa. Eso para mí. Sí, ya veremos si es grande, bajo, cómo lo van a hacer, digital, va a ser como Thanos Tiene de que ser alto, digital. con Singer, vos que armadura. estás escuchando Ahí va. este podcast, Apocalipsis tiene que ser digital. Ahí va. O muñeco ochentoso de Star Wars. A ese nivel. Un Chewbacca tiene que ser, ¿no? Así que bueno, más o menos esa es nuestra idea, nuestras propuestas de lo que opinamos sobre Bryan Singer. Así que hoy, Y después de que termines de ver todo lo que hizo en X-Men, Sí. podés ver Los Sospechosos de Siempre si no la viste. sí, total, es una linda película, sí, es verdad. Como para Recomendamos. recomendar sobre el Sí, cine en general, no de superhéroes. Sí, Valkyria también es interesante, también la escribe Christopher McQuarrie, es sobre el atentado, el posible asesinato a Hitler, el protagonista Tom Cruise, es interesante también de Singer, pero bueno, sí, Los Sospechosos Siempre, estoy de acuerdo, es muy, muy interesante. Y como siempre, les mandamos un abrazo, esta vez apocalíptico, así que nos veremos en el próximo capítulo. No, decilo, Enough Say, Enough said, True Believers. Excelsior. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide.